Marcos 14 y vamos a leer de los versículos 66 al 72. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. La semana pasada terminamos con que Jesús fue condenado. Recordemos, Jesús fue llevado a juicio. Dijimos, era una pantomima de juicio en las cuales los líderes judíos no estaban haciendo un juicio justo, sino lo que querían era encontrar alguna manera de declarar o de declararlo culpable públicamente, porque ya en la mente de ellos, dijimos, Jesús era culpable de algo, y ellos lo que querían era dejarlo en evidencia para que poderlo asesinar, y poderlo asesinar de manera que no tuvieran ni problemas con Roma, ni problema con el montón de peregrinos judíos que habían para esas épocas. Una de las cosas que leímos la semana pasada y que no nos detuvimos en ello fue el versículo 54, donde dice: y Pedro le siguió desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Jesús fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, fue llevado a la casa de Caifás particularmente, y nos dice entonces que en eso que Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote, que Pedro le seguía de lejos y logró entrar a la casa del sumo sacerdote y se quedó ahí calentándose con los alguaciles. Y después de ahí se nos da el detalle igual que vimos entonces de ese juicio, donde Jesús al final, a la pregunta de Caifás, donde él mismo lo impone bajo juramento, a lo cual Jesús se apega, y lo que Jesús le dice es: yo soy, y de cierto les digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y esa respuesta fue la gota que derramó el vaso, dijimos, por la cual Jesús, digamos, ya tenían un título para ponerle a su condena, y era condenado por blasfemia, por hacerse igual a Dios o por reducir a Dios a un mero humano. El día de hoy estamos ahora con el apóstol Pedro, y como lo que leímos es Pedro negando al Señor Jesús. Este tema de negar la fe, o podemos llamarlo incluso de la apostasía, es en sí mismo una temática que a través de los siglos a la vida de la iglesia de Cristo ha traído debates, ha traído controversias. ¿Por qué? Porque ante esto la iglesia sí siempre se ha preguntado: ¿qué hacer con los que han negado la fe? ¿Qué hacer con aquellos que anduvieron con nosotros, pero de un día para otro dijeron que no? Parafraseando las palabras de Pedro, de un día para otro dijeron: al tal no lo conozco. E incluso, como leímos, lanzando maldiciones, perjurando el nombre de Dios, y decía: yo no soy cristiano. En el siglo XIII se dio una controversia en el cristianismo, conocida como, ya en nuestros siglos, como la controversia de los lapsi, o la controversia de los novacianos, en la cual era: ¿qué hacer con los que han negado la fe? Venía pasando una época de bastantes persecuciones, sobre todo con el emperador Decio, el cual en su corto reinado se dedicó entonces a perseguir a los que no se sometían al culto romano. Y entre las formas que la iglesia respondió a la persecución, básicamente eran dos. Uno,
los que respondían a la persecución con una fidelidad al Señor, que esa fidelidad los llevaba hasta la muerte, que confesaban el nombre del Señor Jesucristo a costa de sus vidas, y estos mismos llegaron a ser llamados los confesores. Después fueron llamados los mártires siglos después, pero originalmente eran conocidos como esos, como los que confesaban. Después, otra de las formas que reaccionó la misma iglesia era salvaguardando su vida. ¿Y cómo lo hacían? De dos formas. Uno, tal cual como Pedro, lo que hacían era negar rotundamente toda identificación personal con el cristianismo y iban entonces a ofrecer incienso y adoración a César. Y habían otros que no negaban explícitamente el cristianismo, pero por medio de dinero pagaban ciertos favores imperiales para que su vida no fuera tocada. Ante esto, surgía el debate entonces de esos que lograron preservar su vida, ya con el tiempo querían volver a la vida de la iglesia. Y entonces por el otro lado estaban los sobrevivientes de los confesores, y estos decían, ¿qué vamos a hacer con estos? Que ellos no confesaron como nosotros, más bien muchos de nosotros murieron, y vienen estos que, haciéndolo a lo tico, se la tiraron un poco más fácil que nosotros, y ahora vienen y quieren que los admitamos. Y estos, primeramente lo que hicieron fue cerrar la puerta para que aquellos cristianos que tal vez podían venir arrepentidos, otros no lo sabemos, pero el punto es, una de las primeras reacciones de la iglesia ante estos que habían negado la fe fue una reacción de cerrar la puerta. Mientras unos eran llamados los confesores, ¿por qué? Porque confesaban públicamente el nombre del Señor Jesucristo, los otros eran llamados los lapsis o los lapsos, los flojos. ¿Por qué? Porque por flojera, decían, negaron su fe. Hoy vamos a ver, creo yo, una de las cosas ¿qué hacer en estos casos? O a la manera un poco más directa, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? En este caso que él negó rotundamente al Señor Jesucristo, lo hizo incluso diciendo, parafraseándolo, que Dios me maldiga si yo conozco a ese hombre. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Y para eso, mis hermanos, vamos a ver dos puntos sencillos. Uno, las negaciones de Pedro, y segundo, la gracia restauradora de Dios. Procedamos entonces con el primer punto. Las negaciones del apóstol Pedro. Negaciones en plural, ¿por qué? Porque el apóstol negó al Señor no una, no dos, sino 3 veces en un mismo día. Versículo 66. Dice así. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Marcos nos dice entonces que Pedro estaba abajo en el patio. Recordemos el verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Marcos nos ubica abajo en el patio. Posiblemente la casa de Caifás era un lugar con una arquitectura que en el centro estaba el patio y a los lados eran como esos edificios que lo rodeaban. Entonces, desde arriba o estaba abajo en el patio en relación a donde se estaba efectuando el juicio contra el Señor Jesucristo. Posiblemente eran en alguna parte altas de las salas de la casa de Caifás. Y ahora lo que vemos entonces, ¿qué pasa cuando Pedro estaba calentándose ahí al fuego? Es reconocido, alguien lo ve y dice, ay mira, este es aquel que andaba con Jesús. Muy posiblemente, digo yo, el apóstol ya tenía su fama entre los alguaciles que él mismo se estaba calentando. ¿Por qué? No olvidemos que cuando Pedro o que cuando Judas fue a entregar al Señor Jesucristo, una de las cosas que hizo Pedro fue sacar la espada y ponerse a defender a Jesús. Y lo que vimos fue que sacó la espada para tirarle a matar a Malco, a uno de los sirvientes. Y lo que hizo Malco fue quitar su cabeza y perdió la oreja.
Posiblemente entonces ya Pedro tenía su fama de, este es ese hombre que sacó la espada en aquel momento e intentó matar a uno de los nuestros. Entonces dice, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando lo vio que estaba calentándose, le pregunta, tú también estabas con el Nazareno, ya lo señala, tú también estabas. Pedro era visiblemente reconocible como uno de los seguidores de Jesús y esta mujer lo que hace es se le acerca al apóstol y le dice, tú. Ya como que lo señala con el dedo literalmente y le dice, tú también estabas con Jesús. Pedro aquí, aunque esta criada se dirige a él, Pedro estaba con los alguaciles, dijimos, así que Pedro es evidenciado como cristiano delante de todos. Estoy extrapolando un poco el término, pero veámoslo como un cristiano. Tal vez no habían sido llamados como cristianos como tales, como nos narra Hechos que pasó en Antioquía, pero aquí eso es lo que se le acercan a Pedro a decirle. Tú eres un cristiano, tú eres de los que servían a Jesús, tú eres de los que seguían a Jesús. Y esta mujer lo que hace es como lo echa al agua delante de todos. En un sentido podemos ver que Pedro no era de esos cristianos como que perfil bajo, que si él no cuenta que es cristiano nadie se da cuenta, no. Sencillamente no, tú eres de los que siguen a Jesús. Explícitamente a ojos de todos Pedro era un cristiano y por ende se le interroga y se le pide una confirmación. ¿Tú eres cristiano? ¿Qué se espera? Sí, claro, amén. A lo que Pedro entonces responde, mas él le negó. ¿Y cómo? Diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. ¿Y qué hace? Se va. Salió a la entrada y dice, cantó el gallo. Verso 68. Es como, imaginemos, tratemos de adecuarlo. Creo que es sencillo. La mujer se le acerca, oye Pedro, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eras uno de los que andaba con Jesús. Y Pedro, yo ni siquiera le conozco. Y se fue para que no lo sigan interrogando. Ni siquiera sé de qué me hablan, fue lo que les dijo Pedro. Y aunque la respuesta que Pedro lanzó fue a la mujer porque fue la que le interrogó, Mateo 26:70 nos dice, mas hablando de Pedro, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Pedro entonces niega públicamente al Señor Jesucristo. Y créanme, hermanos, que podemos estar seguros que Pedro mismo, en sus años de ministerio o de acompañar al Señor Jesucristo en su ministerio, Pedro fue de los que escuchó de misma boca del Señor cuando el Señor les enseñaba en Mateo 10:33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El contexto de Mateo 10 es cuando el Señor manda a sus discípulos, ¿a qué? A que vayan primero a las tribus de Israel, que vayan a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ahí les dice, que vayan, que donde no los reciban, entonces se sacudan los pies, pero que donde los reciban, vayan, oren por esa casa. Estoy parafraseándolo. Pero la idea es que el Señor manda en esa misión evangelizadora a sus discípulos, a las tribus de Israel. Digamos, se ve que es una evangelización muy local en el contexto de los judíos. Y en las indicaciones que el Señor le está dando, una de las cosas que les dice es esto, que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice esto porque les dice, van a ser sometidos a persecuciones, van a ser llevados delante de juicio, van a ser llevados delante de reyes gentiles, van a ser llevados a jurados y por ende se les va a demandar que den una razón por su fe. Y a lo que el Señor Jesús, ante eso, se las pone en balanza y les dice, el que me niegue delante de los hombres, entonces como consecuencia implícita o explícita, perdón, es yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Digámoslo así, Pedro se acaba de hacer acreedor de esa amenaza. Por lo que acaba de hacer Pedro, merecía ser negado delante del Padre. ¿Por quién? Por Jesús mismo. Ser negado por Jesús es recibir del Señor mismo, en presencia de Dios mismo. Es recibir, creo que las palabras más tristes que todo profesante puede recibir. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Muy parecido a lo que Pedro dijo. Mateo 26:70. Él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Mas él negó diciendo, Marcos 14, no le conozco ni sé qué me dices. Pedro dice, no le conozco, y por ende se hace acreedor de que el Señor mismo también diga delante del trono del Padre: nunca os conocí. El apóstol, el intrépido, el audaz apóstol Pedro, el pescador de hombres, entonces viene a hacer aquí lo que él mismo había dicho que no lo haría. Señor, si todos te negaren, yo no. Incluso pudiera yo dar mi vida. Y aquí posiblemente ya con el susto de si se dan cuenta que soy discípulo, me llevan al juicio donde lo tienen a él. ¿Y qué hace? Yo a este hombre no lo conozco. Y entonces, reiterando, Pedro se hace merecedor de que también Jesús lo desconozca. Es lo que se merece. La paga del pecado es la muerte. Digamos, la lógica es sencilla. ¿Y qué hace Pedro entonces? Creo que vimos. Y salió a la entrada. No soportó la presión de ser interrogado, no soportó la presión de negar al Señor, porque yo creo que si le preguntan otra vez, explota, como vamos a ver. Pero mejor, ¿qué hace? Huye. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, volviendo a esto, mis hermanos, creo que tengamos clara la advertencia que dice el Señor Jesucristo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es casi seguro que la mayoría de nosotros no se nos va a interrogar en un juicio para ver si somos cristianos o no y que nuestra vida dependa de eso. Creo que podemos decir así, ahorita un 99% de probabilidades de que eso no nos pase a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Por el contexto donde vivimos. Nosotros podemos ir a decir que somos cristianos y nadie nos va a matar. Es la realidad. Ahora, pero debido a nuestro contexto, tenemos unas luchas particulares también en cuanto a, digámoslo así, negar a Jesús. ¿Por qué? Porque es una advertencia también para nosotros. El que me niegue delante de los hombres también, el Señor le negará delante del trono mismo de Dios. Y nosotros veámoslo como lo hacían los antiguos. Todo negativo va a tener su positivo. Veámoslo así. Negar a Jesús no es meramente, sencillamente decir que no. También negar a Jesús puede ser desde callarlo, no proclamar el nombre de Jesús delante de los hombres, ya se torna como una negación. ¿Por qué? Porque el Señor mismo creo que lo dijo, ante Él la neutralidad no existe. O estamos con Él o no estamos. El que recoge o esparrama. Ya no hay un camino neutro para el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, veámoslo así. ¿Negamos al Señor Jesús o lo proclamamos? El silencio no existe. Digamos, si nosotros sencillamente silenciamos el nombre de Cristo donde andemos, ya eso se torna en una negación misma. Y de ahí que preguntémonos, mis hermanos, uno, veamos la imagen del apóstol Pedro. Pedro, a simple vista, era ya conocido como cristiano. Con esto creo que ya uno se puede preguntar, trayéndolo a uno mismo, a simple vista, ¿será que los incrédulos, mis compañeros de trabajo, ya saben que usted es cristiano? Aunque usted no lo diga. Tú eres uno de ellos, hasta le pueden preguntar a usted, porque pueden tener mira, puede ser que él sea cristiano. Ahora, como dijimos, negar a Jesús va más allá de una negación explícita. Silenciarlo en nuestras vidas, entonces es como negarlo. Así que, en ese lado, no nos jactemos de no negar a Jesús. ¿Por qué? Porque si sencillamente no nos atrevemos a proclamar su nombre donde quiera que estemos, ya estamos ubicándonos del lado de los que niegan al Señor Jesucristo. Y por otro lado, mis hermanos, no olvidemos que Jesús fue negado
por uno de sus discípulos. ¿Y para qué? Porque esto era el mismo plan de redención de Dios. Jesús fue negado por uno de sus discípulos. ¿Para qué? Para que fuera a la cruz y para que estos mismos tuvieran perdón de pecados por medio de él. Y a lo que voy, mis hermanos, es que Cristo está dispuesto a perdonar a aquellos que han pecado contra él. ¿Hemos sido cobardes en negar al Señor Jesucristo? Pues sí, ¿por qué no lo proclamamos? Posiblemente con nuestras vidas muchos no puedan decir, ¿tú eres seguidor de Jesús? Pues sí, pero la gracia del Señor es más abundante y perdona pecadores como nosotros. Ahora bien, también veamos estas dos negaciones más de Pedro. La primera negación, Pedro la termina así: yo no le conozco. Ahora, como paréntesis, aquí también en este texto tenemos una de las llamadas variantes textuales, ya que la frase "y cantó el gallo" es de esas que se dice de procedencia dudosa. La misma es una inserción, digámoslo así, un comentario de copista que apareció por ahí del siglo XI, la cual es como para tratar de conciliarlo con la frase que el Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces me negarás. Y como Marcos en el versículo 72 termina y el gallo cantó la segunda vez, parece como que la intención del copista, de hecho en los manuscritos siempre se encuentra esto como una nota al margen derecho. Viene como ya el pasaje de Marcos y como un margen entre paréntesis al lado derecho, un margen de escribano viene y el gallo cantó. Justamente después de esta parte. Y ahí se ve que con el tiempo esa nota al lado derecho pasó a ser como una inserción del texto mismo. Y esto como una manera de paréntesis, mis hermanos. Ahora bien, veamos cómo se desenvolvieron las otras dos negaciones de Pedro. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Segunda negación. En esta otra escena tenemos al apóstol Pedro que se había alejado y alguien lo vuelve a señalar. Y ahora ya este alguien no viene y le dice, tú eres uno de sus discípulos, sino que ahora este alguien le dice a los demás. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él le negó otra vez. Esta persona entonces, al ver a Pedro que negó al Señor Jesucristo, esta persona con la respuesta de Pedro ya no ocupa una confirmación para saber si Pedro era seguidor de Jesucristo o no. Le quedó claro. Es curioso porque Pedro lo que quería era que quedara claro que él no era discípulo, pero más bien a esta mujer le quedó claro. Llegan, le preguntan, Pedro, ¿tú eres un seguidor de Jesús? Pedro dice, no, yo ni lo conozco, y se va. Y la mujer dijo, mira, sí es. Sí, eso fue lo que le pasó. Y dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Ya le quedó confirmado. Pedro negó al Señor Jesús y esta mujer dijo, este sí es de ellos. ¿Y qué hace Pedro? Le niega otra vez. Esta mujer entonces lo que hace es confirmar lo que Pedro dejó en evidencia. Y eso, veámoslo así, lo que hace es avergonzar al apóstol Pedro. Yo me puedo imaginar a Pedro ahí huyendo de su vergüenza al negar al Señor Jesús, o incluso, veámoslo así, huyendo de la presencia de Dios mismo, huyendo de la providencia de Dios. Y al mismo Pedro creo que se le olvidaba lo que dice Jeremías 23:24, cuando dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo lo vea? No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra. Pedro se alejó pensando que seguro eso resolvería la cuestión. Algo creo que un movimiento muy natural en nuestra humanidad caída. Adán pecó, ¿qué pasó? Se escondió de Dios y alejó. Vemos la misma reacción en Pedro. Negó al Señor Jesucristo. No quiso estar en ese lugar donde lo había negado. Bueno, a Pedro se le olvidó que si él se movía, su pecado no se iba a quedar allá en la fogata calentándose. Quedó ahí con él.
Olvidó que Dios es omnisciente y está en todos lados a la vez. No se puede huir de la presencia de Dios. El Salmo 73 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pedro, Dios es omnisciente, voy a huir de él. Si huyo, resuelvo todo, mi pecado me sigue. Era como una bestia delante de él. Vemos cómo ese pecado creo que comienza a endurecer al apóstol. Niega al Señor, yo ni le conozco, ya eso causa, digámoslo así, dureza de corazón, se olvida de las promesas de Dios, se olvida del contenido bíblico, de la doctrina de la omnisciencia de Dios, se olvida de la doctrina de que el pecado siempre va a estar con nosotros, de los pies a la cabeza, si estamos manchados por el pecado. Y la mente de Pedro es: apartémonos del lugar. ¿Y qué pasa? Lo encuentran. ¿Sí? Este es cristiano. Y ya les quedó en total evidencia. Esto, mis hermanos, debe dejarnos claros a manera de aplicación que sencillamente huir no resuelve las cosas. Si me voy para otro lado, iniciar una vida nueva donde nadie me conozca, como es el plan de muchos para solucionar X cosas de su vida, bueno, no funciona. Su pecado ahí va a ir con usted en las maletas donde se vaya a mudar de casa, de pueblo, y Dios mismo va a seguirlo. ¿Por qué? Porque está en todos lados a la vez. Y para rematar, mis hermanos, lo que le pasa al apóstol Pedro, esa seguidilla providencial de Dios, en el versículo 70 dice: y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A Pedro toda la inversa. Pedro, ¿eres cristiano? No. Sí es. Se va. Ese es el cristiano. Vengan todos, vengan, véanlos. ¿Y qué hacen? No, lo niega otra vez. Y cuando lo niega otra vez, veamos cómo lo reiteran: verdaderamente tú eres uno de ellos. No sé, Pedro seguro estaba vuelto loco. ¿Cómo? Lo quiero negar, pero más bien quedó peor. Y quedó peor, ¿por qué? Porque queda como un cristiano verdaderamente mentiroso. Es la idea, es lo que Pedro está dejando claro ahí. Pedro no solo fue reconocido como cristiano, sino que también lo identifican hasta por cómo habla. Verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ese acento de hombre de Galilea posiblemente, y los que andaban en esa zona con Jesús ya tenían muy marcado el acento. Los que andan con Jesús son galileos, nada más óiganlos cómo hablan. Es como Pedro negando que era Galileo y hablando como Galileo. David y yo vacilábamos mucho, de hecho, de niños, a un muchacho que llegaba a una pulpería donde nosotros trabajábamos, porque él tenía un acento nicaragüense muy marcado, pero él decía que no era nicaragüense. Algo así creo que le pasó a Pedro. Con ese acento galileo: no, yo no soy seguidor de Jesús. Es obvio, Pedro. Entonces, Pedro no solo fue reconocido como seguidor de Jesús por lo que hacía, sino incluso por cómo hablaba. Era un tema de acento, mis hermanos, pero extrapolémoslo incluso para nosotros. ¿Por qué? Para los incrédulos, ¿cómo hablo yo? ¿Será que y tu manera de hablar es semejante a la de ellos? ¿Será que nuestra manera de hablar es semejante a la de los cristianos? ¿Con solo hablar pueden saber los incrédulos que yo soy creyente? ¿O será que no notan la diferencia? El Señor en la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el que no tiene a Cristo en la boca, creo que lo que tiene es, como dice el apóstol Pablo, veneno de áspice hay en su boca. O incluso con el acento. ¿Tiene usted, mi hermano, acento de cristiano? Si se pudiera decir que existe algo así, usted lo tuviera y fuera reconocido por eso. Pero, volviendo al texto, mis hermanos, si Pedro fue identificado ahora por su manera de hablar, ya es la tercera ocasión en que lo señalan como creyente. ¿Tú eres uno de los seguidores? No. Sí es. Hey, vengan todos. Aquí hay un cristiano. Y Pedro lo negó otra vez. Y vienen ahora y le dicen: verdaderamente tú eres seguidor de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Verso 71.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Aquí, mis hermanos, creo que tenemos a Pedro llegando al punto más bajo. Comienza Pedro, creo que entorpecido, huyendo, pensando que ahí está la solución en huir. Y ya lo vemos como se va degradando al punto de, entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Anteriormente, la semana pasada, vimos al Señor Jesucristo haciendo lo que era, vimos un juramento lícito, jurando delante de las autoridades puestas por Dios, jurando en un juicio, y él dijo: veréis al Hijo del Hombre, yo soy. Ahora tenemos a Pedro mostrándonos la otra cara de la moneda, y es cuando un juramento no es válido, un juramento ilícito, como lo dice nuestra confesión. Y veámoslo a Pedro. Pedro aquí lo que hace es como lo que se llama perjurar. Jurar por una mentira. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Es como, extrapolémoslo, hermanos, a lo tico, y es como que me caiga un rayo si yo conocí a Jesús. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Así que me caiga un rayo ya mismo, que la maldición de Dios venga sobre mí. Y cuando dice maldiciendo, siempre recordémoslo en el contexto judío, que es como el antónimo de bendición, sencillo. Veamos todas las bendiciones que hay en el Antiguo Testamento, o la clásica bendición sumo sacerdotal, que es que la luz del Señor te resplandezca, que Jehová te haga prosperar. Y cuando invocan la maldición es invocar todo lo contrario, que el rostro de la ira de Dios esté sobre mí, que me maldiga Dios, que me tire todos los males. Pedro es lo que está haciendo así, ya que toda la ira de Dios se venga sobre mí, que es su ira, su maldición, su horror, lo espantoso que es cuando está irado, descienda sobre mí bajo juramento, ya, que Dios me mate con toda su ira si yo conozco al Señor Jesucristo. Y lo más triste de todos, mis hermanos, es que entre Pedro más se exaspera, más se desespera delante de estos hombres. A estos hombres lo que le queda más claro es que Pedro es cristiano y mentiroso. Para estos hombres que lo interrogan, entonces no hay duda alguna de que Pedro es discípulo del Señor, y lo que ahora están presenciando es delante de ellos a un hombre desesperado, avergonzado de su profesión religiosa, que sencillamente no sabe qué hacer. Invoca el nombre de Dios para decir que no conoce al Hijo de Dios. Invoca el nombre de Dios y la maldición de Dios sobre sí para negar los últimos 3 años de su vida que anduvo acompañando al Señor Jesucristo. Mientras unos meses atrás Pedro dijo: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Ahora está diciendo: que Dios me maldiga, yo no lo conozco. Y entonces Pedro perjura. Zacarías 8:7 lo dice así, hablando del perjurio en Israel y cómo era castigado por Dios. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Todas estas son cosas que aborrezco. Pedro entonces aquí estaba haciendo, vamos a decir, algo que Dios ya había dicho de antemano que él aborrecía. ¿Qué cosa? El juramento falso. Pedro juró que no conocía al Señor Jesucristo cuando fue su discípulo, vámonos así, el íntimo, de esos que vieron la transfiguración, de esos que él se llevó a orar aparte. No podéis orar ni una hora. De ese mismo Pedro que caminó sobre el mar, ahora está aquí, irreconocible, vámonos así. Notemos entonces, hermanos, eso, cómo aquí se nos presenta en estos pocos versículos un descenso rápido del apóstol Pedro. Lo que comenzó con una negación en una fogata pasa por un hombre huyendo, entorpecido, olvidándose de que Dios lo ve, de que su pecado lo sigue, y termina con un hombre mintiendo e invocando juramentos y maldiciones sobre sí
¿Para qué? Para a fin de cuentas quedar como un mentiroso, porque no le salió lo que quería. Pedro lo que quería dejar claro era que él no conocía al Señor Jesucristo, y como vimos en la pasadilla de textos, este sí es cristiano. Verdaderamente tú eres cristiano, no hay duda. Ya es como, ¿qué hice mal? Seguro se preguntaba Pedro, si yo estoy negando lo que hice mal. Pero ahora notemos, mis hermanos, cómo la gracia de Dios sigue operando en los suyos. Y veamos entonces, punto 2, la gracia restauradora de Dios. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Pasó entonces como el Señor lo anunció. Antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro habrá negado al Señor en 3 ocasiones. Y ese sonido de gallo, que es lo que acabamos de leer, y el gallo cantó la segunda vez. Ese es, veámoslo así, el Señor es soberano. Soberano incluso en los cantos de gallo. Todo gallo que canta en la madrugada y que nos despierta, si es que hay cerca, lo hace solo porque en la soberanía de Dios, Él lo ha decretado así. Y al punto, hermano, que, ay, ese gallo, bueno, me estoy enojando contra Dios, como un paréntesis. El gallo no me estaba despertando a mí porque me quiere molestar. El gallo está cantando porque Dios se lo ha ordenado. Y aquí mismo vemos eso. Dios siendo soberano con los cantos de los gallos aquí. Y este sonido de este animal particular, providencialmente, trae a la memoria de Pedro las palabras del Señor Jesucristo. Y el gallo cantó a la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y como consecuencia, ¿qué pasa? A lo último, y pensando en esto, lloraba. Y con esto, mis hermanos, creo que no debe de quedarnos duda de algo. De que Dios usa medios providenciales soberanamente, los que Él le place o los que Él quiere. ¿Para qué? Para que esa palabra de Dios que Él nos ha hablado, que está en nuestros corazones, sea avivada. Siempre me gusta esta imagen de ver como entre más Biblia tengamos, es como ese material que viene y viene y viene y carga nuestros corazones, para que en dado momento providencial Dios solo tire la chispa para que todo ese material arda. Esto es lo que le pasó a Pedro aquí. Cantó el gallo, se acordó de las palabras, fue esa chispa, las palabras que el Señor Jesucristo le había dicho. ¿Y qué pasó? Pensando en ello, lloraba. Ya ocurrió algo en Pedro. Y de ahí, mis hermanos, entonces recordemos, por un lado, la importancia de que estemos cargados de Biblia, de memorizar, de leer, de aprender la Biblia. ¿Por qué? Esto es lo que Dios usó para traer reflexión a la mente del apóstol Pedro. Y pensando en esto, ¿qué hacía Pedro? Lloraba amargamente. ¿Por qué? Porque había negado al Señor Jesucristo. Y notemos esto, pensando en esto, Pedro lloraba. La realidad de las promesas del nuevo pacto se hacen una vez más realidad. ¿En quién? En el apóstol Pedro. Ezequiel 36:31. Cuando el Señor le da al profeta las promesas del nuevo pacto, una de esas promesas dice así. Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Cómo iniciaba? Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esto es lo que le pasó al apóstol Pedro aquí. Se acordó y ya pensando en esto, lloraba. Se acordó de sus malas obras, de lo que hizo, y ya era un hombre
que como lo estábamos viendo en la mañana, tuvo esa tristeza que no es según el mundo, sino que es esa tristeza según Dios, producto de ¿qué? De acordarse de la palabra de Dios. Y lo que vimos fue la gracia restauradora de Dios en el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué hacía Pedro? Pensando en esto, pensando en la palabra del Señor, pensando en lo que el Señor Jesús le había dicho, lo que había ahora ya no era un hombre negando al Señor Jesucristo, sino un hombre derramando lágrimas de arrepentimiento. Y posiblemente ahora recordando también esas promesas del Señor Jesucristo cuando decía, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque tendrán consolación. Esto, mis hermanos, no va desligado del beneficio de que es que la escritura esté en nosotros. La escritura puesta en nuestros corazones es ese material entonces para que Dios use cualquier evento providencial para traer a escena esas promesas de vida, esas palabras de reprensión que ya muchas veces nos han sido dichas. ¿Para qué? Para que esa bondad de Dios, esos cuidados providenciales nos lleven, como dice el apóstol Pablo, al arrepentimiento. Sabiendo esto, mis hermanos, espero que lo estemos haciendo, pero que si no lo hemos hecho, bueno, le pongamos ganas al plan de memorización que siempre tenemos. Una manera práctica y sencilla, creo, de memorizar anualmente 52 párrafos bíblicos. Y una manera que usted puede evaluarse, sencillamente pregúntese, ¿me acuerdo qué memoricé la semana pasada? ¿Me acuerdo qué memoricé la semana antepasada? Porque aparte, es parte de nuestro culto, pero no lo vea sencillamente como algo que voy a venir a recitar aquí y que lo voy a olvidar. No, es algo que debe quedar en nuestros corazones, aparte de memorizarlo como tengo un check de que ya me lo memoricé. No, hay algo más de fondo. Y es que estamos cargando nuestros corazones con ese material que a su debido momento Dios lo puede usar para, digámoslo así, para traer ese fuego a nuestras vidas. Por ende, no perdamos esa oportunidad de memorizar su palabra. Dios en su misericordia nos ha regalado ese medio providencial para cargarnos de Biblia. Y mis hermanos, veámoslo así, se puede. Allá en la iglesia de Los Lagos, a mí no se me olvida, el pastor Randall Reyes, que ahora está en San José, él memorizó los 52 versos y lo recitó delante de toda la iglesia. Y decía así, capítulo 1 de la confesión, versículo tal, capítulo 2 de la confesión, versículo tal, de memoria. Y eso es para que lo veamos que se puede. Hombres débiles como nosotros pueden memorizar la Biblia. Y de eso tengamos claro que Dios nos santifica con eso, por medio de su palabra. Así que también preguntémonos, mis hermanos, ¿qué haremos el día de hoy? Por ejemplo, hace poco, el versículo lo dijimos leído, lo dijimos de memoria, lo tatareamos, ni siquiera, mejor lo callo. Hizo el esfuerzo semanal, ¿para qué? Para memorizar. Porque, mis hermanos, es bueno memorizar la palabra de Dios. Y ahora, aparte de nuestro deber de memorizar la palabra del Señor, también tengamos claro en el contexto que lo estamos viendo. Cuando Pedro, digámoslo así, estaba en la peor etapa de su vida, ya estaba maldiciendo, ya estaba lanzando maldiciones sobre sí, estaba invocando el juicio de Dios sobre sí. Y por la palabra de Dios lo que sale en escena es la gracia restauradora de Dios. Parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, vemos un Pedro descendiendo y cuando el pecado abundó, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sobreabundó la gracia. Por algo tan sencillo de traer palabra de Dios a la memoria. Entendamos algo, mis hermanos, en el Señor hay abundante gracia para pecadores. Y el instrumento principal para que esa gracia fluya a nosotros es la palabra de Dios. El pecador más terrible en que podamos pensar es el que usted mismo piensa que ni siquiera merece ser evangelizado por usted cuando anda en su trabajo, en sus vecinos. Bueno, Dios tiene más gracia para salvar al hombre más hundido que incluso lanza maldiciones y niega a Dios rotundamente.
que muchas veces tal vez nosotros diríamos, no, a ese yo no le arrojo perlas a los cerdos. Dios restauró al apóstol Pedro, ¿por qué? Porque su gracia sencillamente es mayor que cualquier pecador. Para terminar, mis hermanos, un breve resumen. Lo que vimos entonces fue como un descenso y una restauración del apóstol Pedro. Uno, cómo el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo y este mismo se hizo acreedor de las amenazas mesiánicas, que es: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Vimos cómo a Pedro como que le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Pedro quería dejar claro que él no conocía a Jesús, pero entre más lo negaba, más se daban cuenta que era cristiano. Incluso en Pedro podemos ver el caso, mis hermanos, de cómo hacer un pecado o hacerlo como esa práctica recurrente, cómo lo endureció. Porque negó al Señor una vez, huyó, lo siguió negando, se endureció, lo negó otra vez más, lanzó maldiciones. El pecado recurrente endurece al punto de que a usted ya no le va a dar temor lanzar maldiciones, tomar el nombre de Dios en vano, verlo como cualquier cosa. Así que guardémonos del engaño del pecado y luchemos, mis hermanos. Si hay pecado recurrente en sus vidas, busque ayuda, que la iglesia está para ayudarle. Y por otro lado, mis hermanos, también la gracia de Dios, no olvidemos, puede salvar al pecador más endurecido y más terrible que podamos imaginar. La bondad de Dios en Cristo es infinitamente mayor que cualquier maldad humana. Oremos. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más de tu bondad, de cómo tu gracia restaura a hombres pecadores, a hombres que te han negado, Señor, pero tú en tu gran misericordia restauras al peor de todos los pecadores. Y eso porque eres bueno, Señor. Bendice, oh Dios, a tu iglesia aquí reunida. Ayúdanos a apreciar más tu gracia y tu bondad y todos los regalos providenciales que tú nos has dado para el cuidado de nuestras almas. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos más diligentes y a vivir vidas que te agraden a ti. En Cristo te oramos. Amén.